para pedir o no ese pase a la siguiente fase, a la fase 1. La Generalitat, por ejemplo, ha decidido que gran parte de la población catalana de momento seguirá en la fase 0. Meritxell Budó es la consejera portavoz del gobierno catalán. ¿Qué tal, consellera? Buenas noches. Hola, buenas noches, bona nit. Bueno, porque ya la Generalitat ha decidido solo 3 áreas sanitarias y dejar la mayor parte de la población catalana de momento en fase 0. Pues precisamente por criterios de prudencia. Nosotros entendemos que en estos momentos las cifras de la pandemia pues acompañan, nos están diciendo que estamos yendo bien, que se están minorizando pues todo el número de contagios y por lo tanto también todas las consecuencias que conllevan este número de contagios, y por lo tanto pues que estamos, digamos, en una buena fase, estamos en buen camino, pero en estos momentos consideramos que debíamos de ser prudentes, debíamos esperar a tomar una decisión más arriesgada, porque recordemos que todavía esta pandemia está presente, todavía hay un número elevado de infecciones, aunque se esté reduciendo, y por lo tanto era necesario empezar a tomar este tipo de decisiones, pero allí donde teníamos claro como Gobierno de Cataluña que podíamos controlarlo, y por lo tanto esto ha sido en 3 regiones sanitarias, porque recordemos que desde el Gobierno de Cataluña lo que hemos propuesto al Gobierno del Estado español es que la unidad territorial sean las regiones sanitarias y no las provincias. En este sentido, Cataluña se divide en 9 regiones sanitarias y por lo tanto pues de estas 9 vamos a empezar con 3 y poco a poco iremos revisando para ir ampliando este número de regiones sanitarias que van pasando a fase 1. Para las que no pasan de prudencia. Disculpe, consejera. Para las que no pasan a fase 1, ¿qué ha pesado más? ¿La cantidad de contagios que todavía se están produciendo y de víctimas mortales, o la capacidad asistencial? Es decir, de no disponer de las camas de UCI que exigen, ¿no?, los baremos del Ministerio de Sanidad, o de camas en planta. Pues se han tenido, de hecho, en cuenta todos los factores para tomar esta decisión, pero sobre todo pues, el hecho de cómo están las cifras, criterios de densidad poblacional, es decir, un poco se ha tenido en cuenta todos los factores a la hora de tomar estas decisiones, y también dos hechos importantes, cómo está el índice de transmisibilidad del virus en esas zonas, es decir, esta R0 de la que hablamos a menudo, que debe estar por debajo de 1, y también el número de infectados de los últimos 14 días acumulados, ¿no? Estos datos son los que nos han permitido ejercer un cálculo para estimar qué regiones sanitarias podíamos de manera inmediata pasar ya a fase 1. Ha sido muy crítica la patronal catalana, Foment. Dice que pone en riesgo todavía más la economía catalana. ¿Qué respondes desde la Generalitat? ¿No se ha tenido en cuenta la parte económica a la hora de tomar esa decisión? Ciertamente se tienen en cuenta todos los factores, y la parte económica nos preocupa y muchísimo. De hecho, desde el Gobierno de Cataluña hemos constituido una comisión para tratar de trabajar y llevar a cabo todas aquellas decisiones y todas aquellas acciones que sean capaces de reparar los daños económicos causados por la COVID, y a la vez también a rescatar a todas aquellas personas pues, que van a sufrir una crisis económica importante a causa de haber perdido sus empleos, etcétera, por causa de la pandemia, ¿no? Y por lo tanto, desde el Gobierno de Cataluña estamos también centrados en la reactivación económica y en cómo podemos afrontar esta realidad, esta crisis que es fuerte y que será de una magnitud importante. Pero dicho esto, estas decisiones que debemos tomar para ir pasando de fases se deben centrar básicamente en criterios sanitarios, porque lo peor sería para la economía un rebrote que produjera un segundo confinamiento, y por lo tanto, para prevenir este rebrote, para hacer las cosas bien hechas, podemos esperar una semana más a ir tomando estas decisiones de ir desconfinando poco a poco, y de esta manera evitar precisamente un rebrote que sería también mucho peor para la economía. Eso se lo pregunto por desconocimiento, porque si uno no opta ahora a la fase 1, ¿cuándo puede optar? ¿Al cabo de 15 días, cuando se daría el acceso a la siguiente fase, o puede hacerlo en un periodo intermedio? De hecho, solo se establecía hasta la fecha un periodo
para solicitar fase 1, que era este miércoles de esta semana, ¿no? A partir de aquí, pues parece que todo está abierto a según cómo vayan evolucionando los datos epidemiológicos. Yo entiendo que no puede haber un único calendario porque no van a evolucionar de la misma forma en un territorio que en otro. Por lo tanto, pues a medida que vayan evolucionando y que todos los indicadores nos digan que podemos ir cambiando de fase, pues iremos tomando estas decisiones. Nosotros inicialmente en Cataluña hemos tomado la decisión de pasar a fase 1 solo el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y Pirineos Aran. Esto no quiere decir que en los próximos días pues vayamos ampliando estas regiones sanitarias que puedan ir pasando a fase 1 y a partir de aquí veremos cómo van evolucionando también todas estas regiones sanitarias que vamos pasando a fase 1 para que puedan ir pasando a fase 2 y a fase 3, ¿no? Que aproximadamente, si no recuerdo mal, el calendario previsto por parte del gobierno español era que a finales de junio todos deberíamos más o menos estar en fase 3. Usted insiste en las áreas sanitarias. ¿Tienen ya el compromiso por parte del ministro Illa o de los técnicos de sanidad de que se va a aceptar trabajar con áreas sanitarias y no con provincias? Que además en este caso sería un poco complejo. No quizás por las dos áreas sanitarias de Tarragona, que prácticamente configuran no toda la provincia, pero sí en el caso de Pirineos Aran, que sería una parte de una provincia. Sí, ciertamente, y realmente es que nosotros consideramos que el criterio para poder establecer estas fases de desconfinamiento de forma más controlada deben ser las regiones sanitarias. ¿Por qué? Pues porque en las regiones sanitarias se estructura también todo el sistema de salud de Cataluña, las áreas básicas de salud, ¿no? Y por lo tanto, a partir de aquí todo el mundo sabe cuál es su CAP, su centro de atención primaria de referencia, cuál es su hospital de referencia, es decir, tenemos mucho más controlada toda la información sanitaria y como nosotros creemos que debemos basar este desconfinamiento a los datos que tenemos de salud de la población, pues nos ha parecido que era un criterio más sensato a la hora de poder. Pero le preguntaba por si tienen compromiso de sanidad del ministro Illa, de que va a aceptar eso. Pues ha habido conversaciones en este sentido y parece ser que hay una probabilidad de que acepten esta propuesta que hacemos desde Cataluña, sí. ¿Eso significará que en la fase 1, por ejemplo, si entran esas 3 áreas sanitarias, los ciudadanos solo se podrán mover en su área sanitaria? Porque claro, decían, solo habrá movimiento interprovincial en la fase 1. ¿Eso se reduciría a su área sanitaria? Correcto, es decir, cuando tú propones un ámbito de desconfinamiento, una unidad territorial, pues tenemos claro que no sé si es hasta la fase 2, que solo puede haber movilidad dentro de esta área territorial en la que tú te has definido, ¿no? Por lo tanto, pues sí, sería así. Lo que pasa que esto no está publicado oficialmente en ningún documento. Nosotros esperamos precisamente que cuando se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado que se acepta y que no se acepta, qué regiones pasan a fase 1, también que se establezca exactamente los criterios de movilidad, etcétera. Consejera, en las últimas horas el Consejo Asesor de Salud, que depende del Departamento de Salud de la Generalitat, es un consejo que asesora y hace informes, ha hecho un informe sobre cómo se ha visto la gestión de las últimas horas y ha criticado lo que considera un sistema sanitario frágil y también la gestión de las residencias de mayores. También hoy un grupo de familiares de residentes en centros de mayores de la Generalitat ha presentado una denuncia en Fiscalía por la mala gestión. La Generalitat ¿ha estado a la altura de sus mayores en las residencias que gestionan esta crisis? Bien, recordar que mayoritariamente las residencias de Cataluña no están gestionadas directamente por la Generalitat de Cataluña. Esta es una realidad. Son entidades privadas, la mayoría con plazas concertadas por la Generalitat de Cataluña y en este sentido pues yo quería primero de todo dejar claro este escenario. A partir de aquí, es verdad que hemos tenido un problema, que el coronavirus pues ha entrado en las residencias de la tercera edad, causando pues unos efectos gravísimos con muchísimos fallecidos y esto pues precisamente con una población de una elevada vulnerabilidad como es la población que está residiendo en estas residencias de la tercera edad es muy grave, ¿no? Y a partir de aquí pues el Gobierno de Cataluña, ¿qué hicimos? Cuando vimos que había un problema sanitario de magnitud, pues lo que hicimos es traspasar, digamos, la gestión de estas residencias al Departamento de Salud porque entendimos que en ese momento era necesario que se afrontara como un problema de salud desde el Departamento de Salud la gestión
de estas residencias la gestión de la afectación del coronavirus en las residencias de la gente de tercera edad y no tanto desde un ámbito más de asistencia social como se venían gestionando hasta la fecha. Una última cosa sobre el sistema educativo, y ustedes han dado ya las fechas para la preinscripción, ¿no?, del curso que viene, pero antes hay que saber si se acaba este curso o no. En el País Vasco, el gobierno vasco tiene la intención de que se pueda volver a las aulas en un par de semanas. En Madrid no quieren tampoco que no se vuelva hasta septiembre. ¿Cuál es el plan de Cataluña para este curso? ¿Se abrirán las escuelas para que puedan volver los estudiantes antes de finales de junio? Pues en estos momentos esta decisión no la hemos tomado. No está claro si se van a poder o no se van a poder abrir las aulas antes de finales de junio. Esta decisión la vamos a ir valorando en los próximos días, pero en estos momentos, tal y como está la situación, vemos difícil que los colegios puedan abrir y por lo tanto vamos a estudiar de qué forma se finaliza el curso. Lo que sí está claro es que a partir de la próxima semana vamos a abrir el periodo de preinscripción para el próximo curso. Por cierto, le quería preguntar qué le parece lo que ha pasado en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. ¿Se refiere a la dimisión? A la dimisión de la directora de Salud Pública. Pues mire, es que fíjese usted, ¿no? En estos momentos estamos tomando unas decisiones importantísimas de cara a la protección de la salud de nuestros ciudadanos, ¿no? Y como gobernantes somos responsables y corresponsables de estas decisiones que tomamos. Por esto en este momento, aunque a algunas personas les cueste de entender por qué en Cataluña solo hemos desconfinado a tres regiones sanitarias, pues es precisamente por criterios de precaución, porque entendemos que nuestra obligación es proteger la salud de la ciudadanía y, por lo tanto, si cabe esperar unos días más a tomar esta decisión, que todos tenemos ganas de podernos desconfinar, todos tenemos ganas de poder vivir un poco más libres, todos tenemos ganas de recuperar lo antes posible esta nueva normalidad, pero recuperar, al fin y al cabo, nuestras vidas con la máxima normalidad posible. Pero si para ello debemos esperar una semana más para garantizar que no se pone en riesgo la salud de la población, pues es una decisión que yo creo que nos toca tomar como confianza en la Comunidad de Madrid, dirigentes que somos del país. Bueno, pues quizás los datos epidemiológicos, pues digamos que no todos compartimos que se pueda pasar a fase 1 de esta manera tan inmediata como así lo ha decidido o así parece que va a decir la Comunidad de Madrid. Bueno, pues Meritxell Budó, consellera de la Presidencia, portavoz del Gobierno de la Generalitat. Gracias, buenas noches.